Penguin Random House Audio presenta Latinx, en busca de las voces que redefinen la identidad latina, de Paola Ramos. Narrado por Paola Ramos y Juliet Restrepo. A mi madre, Gina, y a mi padre, Jorge. Su amor me acompaña a donde quiera que voy. Introducción. Salir del closet como Latinx. En realidad, yo nunca salí del closet. Hasta hace poco. Incluso cuando mis padres se sentaron a hablar conmigo un par de veces en la escuela secundaria, con la mente abierta, pero con sospechas sobre mi orientación sexual, me negué a usar la palabra gay para describir la manera en la que mi corazón había decidido amar. Luego, cuando me mudé a Washington, D.C. para trabajar en política, me sorprendió sentir repulsión al entrar en las reuniones de hispanos para hacer contactos e intercambiar ideas. No porque no me recibieran bien, sino porque casi nunca sentía que encajara. Desde lejos, cuando veía el noticiero de mi padre en Univisión, una pantalla llena de mujeres que parecían salidas de un concurso de belleza latinoamericano, cuestionaba mi identidad como latina. E incluso cuando di discursos en el posgrado, mi herencia cubano-mexicana quedaba eclipsada por un fuerte acento español que se me pegó sin querer durante mi infancia en el viejo continente. Crecer entre el ambiente progresista madrileño y la comunidad cubana conservadora de Miami enturbió mis opiniones políticas de joven. ¿En dónde encajaba exactamente? Sí, soy queer, soy latina, soy cubana, mexicana y estadounidense de primera generación. Son palabras que no me avergonzaba decir en voz alta, pero hay una diferencia entre el reconocimiento pasivo y asumir la identidad propia. No escondía a mis novias, marcaba la casilla de hispano en las solicitudes escolares, cargaba con 3 pasaportes y admiraba la manera en la que la migración de mis padres era parte esencial de nuestro ser. Sin embargo, la verdad es que durante años o bien daba saltitos a ciegas entre esas identidades o sentía que tenía que elegir una sola. Casi como si tuviera que ponerme un sombrero distinto dependiendo del lugar al que entrara, o los prejuicios a los que me enfrentara. Este es seguro aquí, pero no tanto allá. Por supuesto, andar de puntitas por esos espacios solo reflejaba el inmenso privilegio que me otorgaban mi estatus de ciudadana y mi piel clara. Si hubiera sido indocumentada, o un poco más morena, llevaría un blanco en la espalda. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que nunca salí del closet por completo. Nunca me asumí como yo misma. Todo eso cambió en cuanto a la palabra Latinx empezó a brotar de mis labios. Aunque ese misterioso término haya existido en redes desde principios de la década de 2000, empecé a usarlo poco después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de 2016. En ese entonces, no entendía por completo de dónde había salido esa palabra ni qué significaba. Lo único que sabía era que se sentía bien. La sentía más yo. Era una palabra que no reconocía, pero que parecía saber exactamente quién era yo. Ese apéndice, la X, liberaba las partes de mí que se desviaban de las normas y tradiciones de la cultura latina en la que crecí, de una manera que, curiosamente, solo me acercaba más a mi comunidad, en lugar de alejarme de ella. Era una palabra que no me resultaba familiar, pero que parecía sugerir la singularidad y diversidad que definía a los 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos. Era una palabra que no pretendía despertar solo a unos cuantos, ni a la mitad, ni al 90% de nosotros, sino a todos y cada uno. Incluso a quienes nunca se habían considerado latinos. Y yo no era la única en sentirlo. Con la imprevista victoria de Trump, surgió un deseo de pertenencia. Su victoria movilizó a millones de personas, mujeres, jóvenes, estudiantes, comunidades negras, latinos, inmigrantes, dreamers, víctimas de acoso sexual, que tomaron las calles y llenaron un vacío con sus voces. La gente marchó con furor, organizó a su comunidad y alzó la voz en salas del consejo y ayuntamientos, más alto que nunca. El miedo incitó a la valentía, y el racismo subyacente, que había quedado totalmente expuesto, nos empujó a enarbolar la inclusión. Un tiempo después de que iniciara ese movimiento resucitado, noté que la palabra Latinx había empezado a volver parte del vocabulario diario de la resistencia. Rápidamente, Latinx se normalizó en mis círculos. Aparecía en carteles de protesta, teleconferencias, comunicados de prensa, tweets, consignas y titulares.
¿Pero qué significa Latinx?, nos preguntábamos seguido algunos colegas y yo. ¿De dónde salió? No lo sabíamos, pero la seguíamos usando. Existen distintas respuestas a esa pregunta, pero el lenguaje inevitablemente evoluciona con el tiempo. Un vocabulario cambiante refleja cómo se transforma la demografía de una comunidad y las luchas que enfrenta durante distintos periodos de su historia. El lenguaje cuenta historias, y las historias cambian. La doctora Nicole Guidotti Hernández, investigadora de la Universidad de Harvard, señala que el uso de la X no es un fenómeno nuevo, en realidad. En uno de sus artículos escribió: los usos más antiguos de la X provienen de la ortografía inspirada en el náhuatl, de la palabra chicano, chicana, con CH, como chicano o chicana con X. En los años 60 y 70, se insertó una X para indigenizar a los mexicoamericanos. Se usó como una herramienta para contrarrestar la historia colonial de América Latina y garantizar que no se borraran los pueblos indígenas. La doctora Guidotti Hernández también brinda varios ejemplos históricos de otras maneras en las que la comunidad latina resistió contra la lingüística en un esfuerzo por corregir malas representaciones, desigualdades de género y exclusiones de nacionalidades. Por eso, como subraya, los baby boomers lucharon tanto para institucionalizar los estudios étnicos, como programas de estudios cubanoamericanos y estudios chicanos en universidades de todo Estados Unidos. La generación boomer priorizó las nacionalidades sobre las generalizaciones. Esa era la historia en ese entonces, poder decir mexicano o guatemalteco en vez de latino. En algún momento, el término latino también fue controversial. Aunque técnicamente incluya dos géneros, la palabra sigue siendo masculina. Por eso, en los años 90, las feministas se unieron para desmasculinizar el género del idioma español e insertaron símbolos como arroba y o/a en su vocabulario cotidiano. Esa era la historia en ese entonces. Lograr la igualdad de género y poder decir explícitamente «soy latina». Al igual que los seres humanos, el lenguaje debe adaptarse, no quedarse estancado. Ha habido un largo debate sobre la manera apropiada de referirse a nuestra comunidad. ¿Hay que decir hispanos o latinos? ¿Cuál usamos nosotros? ¿Cuál deberían usar los demás? Durante décadas, el término hispano fue el dominante. Lo acuñó una mexicoamericana, miembro de la administración de Nixon, Grace Flores Hughes. Está documentado que una de las razones por las que propuso el término hispano fue que se derivaba explícitamente de Hispania, el Imperio Español. La palabra asociaba más a la comunidad con su pasado colonial blanco y europeo que con sus raíces latinoamericanas. Al aceptar el término hispano, los vínculos históricos de la comunidad con los pueblos indígenas, los africanos esclavizados y los mestizos se borraron del panorama, desaparecieron ante los conquistadores que arrasaron el continente a partir del siglo XV. Esa fue la historia, blanquear la comunidad lo más posible. Con el tiempo, sin embargo, el término latino o latina se volvió más popular, pues aceptaba de manera más deliberada a nuestros ancestros latinoamericanos. Por cierto, Grace Flores Hughes terminó como miembro del Consejo Asesor Hispano de Trump. Alrededor de 2004, coincidiendo con la explosión del Internet, el término Latinx empezó a aparecer en comunidades virtuales de latinos queer. Estaban insertando la X como una manera de expresar su rompimiento con el género binario y de invitar a la conversación a las personas no conformes con el género. Entonces, la razón de ser inicial de la X fue darle voz a los latinos LGBTQ, silenciados y casi siempre discriminados, un punto que se fortaleció debido a la masacre de la discoteca Pulse en 2016, que contó con 49 muertos, en su mayoría latinos queer. Para 2018, cuando Latinx se volvió más coloquial, el diccionario Merriam-Webster lo añadió oficialmente a sus páginas, con la definición «palabra de género neutro para personas de ascendencia latinoamericana». Y si entras a Google Trends, notarás un aumento constante en las búsquedas del término. Sin embargo, varios años después, la gente se sigue preguntando qué rayos significa en realidad. Si fuera una palabra que solo se usara para ser más incluyentes con las personas queer, entonces quizás el término no causaría tanta controversia y confusión. Si solo se usara para marcar la casilla queer,
Quizá la gente estaría más tranquila con ella. Sample complete. Ready to continue?